Presencia mexicana. Nuevamente, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, senadora. Ahora bien, quisiera solicitar a la senadora secretaria Yolanda de la Torre Valdés se sirva a hacer del conocimiento de esta asamblea la existencia del quórum necesario para poder dar inicio a la 15ª reunión ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Senadora Yolanda de la Torre Valdés. Muchas gracias. Primero, pues agradecerte la bienvenida, senadora. Para mí es un privilegio poder que me hayan incorporado a esta comisión. Yo tengo pues algunos años, nos conocimos en la 61 legislatura en la Cámara de los Diputados Federales y pues desde ahí hemos trabajado por la infancia. Claro. Es el tema que más me apasiona de todos. He trabajado por grupos vulnerables pues los últimos 10 años o más de mi vida y es el tema que más me apasiona, que me mueve, que es razón y motivo de tener la oportunidad de legislar, pero en cualquiera de las actividades que la vida me ha dado la oportunidad de estar, pues poderle aportar a nuestro país y a Durango, mi estado, pues por quienes más lo necesitan, pero especialmente a la infancia me mueve. Y trabajar con Marta Tagle, contigo, pues es un gran privilegio. Muchísimas gracias y pues manifestarte públicamente mi compromiso de colaborar, contribuir con la comisión, pero sobre todo contribuir con el Senado de la República a poner un granito de arena que sumado al de las y los senadores le pueda servir a México. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora Marta. Y bueno, pues informo a la presidenta de la comisión. Senadora, te informo que se cuenta con la asistencia de 3 senadoras, por lo que hay quórum en esta comisión. Gracias, senadora Yolanda, y se abre la sesión. Les fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo y en ellas se encuentra la orden del día. En virtud de que esta tuvo modificaciones, solicito se ponga a su consideración la siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 14ª reunión. 4. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Puntos de acuerdo. Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad implementen campañas de prevención sobre los riesgos que corren los menores al utilizar las redes sociales e Internet, fomentando su uso responsable y seguro. Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Autosuficiencia Alimentaria correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes realice una campaña en medios de comunicación que atienda a los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años. Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en relación
con la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños y víctimas de explotación laboral, investigar y, en su caso, sancionar el fomento del trabajo infantil y fomentar las acciones que permitan erradicarlo en todo el país. Quinto punto, presentación y, en su caso, aprobación del tercer informe de actividades de la Comisión. Sexto, asuntos generales. Y séptimo, clausura de la 15ª reunión. Por lo que solicito se consulte en votación económica si es de aprobarse la orden del día con la modificación señalada. Senadora Yolanda. Por instrucciones de la presidenta, me permito someter a ustedes a su consideración la aprobación del orden del día. Quienes estén a favor, manifestarlo de manera acostumbrada, levantando la mano. Se aprueba, señora senadora presidenta. Aprobada la orden del día. Seguimos con el punto 3, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. En virtud de que fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo para esta reunión y que en ellas se encuentra el acta de la 14ª reunión ordinaria, le solicito nuevamente, senadora, poner a consideración el acta. Por instrucciones de la senadora presidenta, me permito someter a ustedes a su consideración la aprobación del acta de la 14ª reunión ordinaria. Le solicito a las senadoras manifestarlo, los que estén por la afirmativa de manera acostumbrada, levantando la mano. Se aprueba, senadora presidenta. Muchas gracias. Punto 4, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Le solicito a la senadora Marta Tagle presente los dictámenes que se ponen a consideración, los cuales fueron entregados con anterioridad en sus oficinas. Cabe mencionar que fueron integradas las observaciones que realizaron las integrantes de la comisión a los proyectos de dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo que se presenta. Adelante, senadora Marta. Muchas gracias, presidenta, y también aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a la senadora Yolanda. Como puede ver, esta es una comisión muy productiva que sesiona de manera periódica, y eso es algo que hay que decirlo y reconocerlo, porque la presidenta nos convoca de manera periódica como lo establece el reglamento, y aquí estamos sacando los pendientes de la comisión. Señora presidenta, a continuación doy lectura a los dictámenes de 5 proposiciones con puntos de acuerdo que se pondrán a consideración. El primero es el dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. El siguiente es un dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia correspondientes a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, implementen campañas de prevención sobre los riesgos que corren los menores al utilizar las redes sociales e Internet, fomentando su uso responsable y seguro.
El siguiente es un dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Autosuficiencia Alimentaria correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, realice una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años. El siguiente es un dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en relación con proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. Finalmente, es un dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia correspondientes a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral, investigar y en su caso sancionar el fomento del trabajo infantil y fortalecer las acciones que permitan erradicarlo en todo el país. Son todos los asuntos que están en el orden del día, Presidenta. Gracias, senadora. Ya a continuación pondremos a su consideración votar en un solo acto las proposiciones con punto de acuerdo, salvo que solicite su reserva alguna proposición. Presidenta, si me permite, yo quisiera reservarme el primero, el segundo y el quinto dictamen para unas consideraciones, son de forma solamente. Entonces, si usted me permite exponerlo y si pudiéramos lograr el acuerdo, pudiéramos pasar a una segunda etapa que nos permitiera votarlos todas en un solo acto. Claro que sí, con muchísimo gusto le escuchamos, senadora. Bueno, compañeras senadoras, en cuanto al primero, yo quería preguntar a la Secretaría Técnica si pudimos tener la oportunidad de checar que los estados que es que ya cambió aquí. Lo mandamos a todos los congresos de los estados, sí. Ya lo vi aquí, no lo había visto en el dictamen, ya está resuelto, adelante, dije sí hay que exhortar a todos. Adelante. Y luego el segundo, que el exhorto fuera solamente al sistema, no al titular, porque los demás van en ese y ese es el sentido que lo hacemos porque los titulares nos cambian, teníamos un punto de acuerdo que inclusive ya no está el titular, entonces no son las personas sino las instituciones. En la modificación también se exhorta al sistema. Y ¿el quinto? El quinto, yo creo que tendría que estar dirigido para mejor proveer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que está encargada del tema, más que el Ejecutivo. El Ejecutivo, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, se desdobla en sus unidades administrativas. Entonces, creo que estaría... en el quinto, no dirigirlo al Ejecutivo Federal, sino que creo que nos permite más impacto dirigirlo a quien está encargado y que además a través de la subsecretaría pues están haciendo un gran trabajo en el tema. Sí, así está. Lo que pasa es que esto sí quedó igual aquí, ya no alcanzaron a cambiar, entonces es correcto. Sí, era lo que teníamos, pero lo que hoy vamos a votar es esto, ¿no? Entonces, ahorita si ustedes lo acuerdan a la Secretaría del Trabajo y creo que nos permite tener más precisión en qué queremos y además dirigirlo a quien realmente se está encargando y llevando el tema. Por supuesto, estamos de acuerdo, señora secretaria. Sí, si así lo consideran las senadoras, no sé si lo quisiera someter a votación. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Senadora secretaria, les pregunto si se reserva alguna proposición con punto de acuerdo o si estamos todas de acuerdo en votar lo que es estos dictámenes en sentido positivo. ¿Están de acuerdo? A favor. Muchísimas gracias. Aprobadas las proposiciones con punto de acuerdo, tenemos el punto quinto, presentación y en su caso aprobación del tercer informe de actividades de la comisión. En virtud de que fueron entregadas con anterioridad
sus carpetas de trabajo para esta reunión y con ellas se encuentra el tercer informe de actividades de la comisión. ¿Alguna senadora que quiera hacer uso de la palabra? De no ser así, las que están por que se apruebe, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado el tercer informe de actividades de la comisión. Punto sexto, asuntos generales. A continuación pasaremos al punto de asuntos generales y en este punto quiero aprovechar para hacer de su conocimiento que el 11 de mayo fui convocada a una reunión en mi calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de incluir al Senado en la iniciativa Alianza Global para erradicar la violencia contra la niñez del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Al respecto, UNICEF ha invitado al gobierno mexicano a formar parte de dicha alianza, la cual conlleva visibilizar particularmente a los grupos de niñas, niños y adolescentes más vulnerables a la violencia, así como fomentar su participación en el diseño e instrumentación de acciones en la materia. Asimismo, esta alianza conlleva a la creación de un fondo para apoyar a los países elegibles mediante recursos que contribuyan a impulsar los esfuerzos nacionales. El UNICEF ha mostrado gran interés porque México se sume a la iniciativa como país guía y en particular gracias al avance que se reflejó con la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es por ello que el Estado mexicano deberá de cubrir requerimientos para ser un país guía, para lo cual uno de los requisitos es desarrollar una ruta con los avances y compromisos nacionales que se presentarán en el lanzamiento de la alianza. En ese sentido, entre los acuerdos de la reunión del pasado 11 de mayo, se estableció que las áreas convocadas proporcionaríamos la información de nuestra competencia con el objeto de enriquecer el contenido del documento final que presentará México. Por lo anterior, es que la mesa directiva, a través de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, nos hizo llegar insumos relativos a las iniciativas que se han presentado en torno al tema de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Información que fue remitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como también le fue remitida información sobre los avances que en materia legislativa hay en esta materia. Nos han informado que en el proceso de preparación del lanzamiento oficial, la señora Susan Bissell, alta funcionaria de UNICEF, que funge como directora para la alianza a nivel nacional, realizará del 27 al 31 de mayo próximo una visita de determinación de alcance con la finalidad de identificar las necesidades y oportunidades específicas para nuestro país. Cabe mencionar que el lanzamiento de la Alianza Global se llevará a cabo en Nueva York el 12 de julio de manera paralela a un debate temático de alto nivel convocado por el presidente de la Asamblea General, en la cual estarían presentes los jefes de los estados de los países guías participantes. Y hasta el momento se ha identificado que México, Suecia, Indonesia y Tanzania han demostrado fuerte compromiso
y progresos, por lo que serán considerados como países guías en el evento referido. Por lo tanto, las mantendremos informadas respecto a este tema. ¿Alguna senadora quiere hacer uso de la palabra? ¿Cómo es la alianza, senadora? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de este acuerdo? ¿Alianza Global? Sí, Alianza Global. A ver, por favor, secretaria técnica. Alianza Global, nada más así para. Sí. El tema que se va a tratar ahora es violencia, el caso de violencia con niñas, niños y adolescentes. Niñas, niños, adolescentes. Y en el informe, senadora, ya lo enviamos o se está preparando. No, se está preparando, se está preparando. Solamente, En el supuesto caso de que tenga alguna otra duda, vamos a mandarle por escrito lo que es toda esta información para que ustedes nuevamente lo analicen, y si hay alguna modificación o alguna cosa que no se dijo por aquí, con muchísimo gusto que se nos pase. Se las haremos llegar. Mi interés era por lo siguiente. Seguramente, pues en el informe lo primero que tendremos que informar, valga la redundancia, pues es este logro de la iniciativa preferente del presidente que el Congreso aprobó y que pues es la Ley General de Niñas, Niños y Niños. Pero también hay otro tema que no le tocó a esta legislatura del Senado, ni la 62 ni la 63, sino le tocó a la 61, y que fue el interés superior de la niñez en el cuarto constitucional, y que me parece que ese es un punto que cambió y que generó un nuevo paradigma en México, junto con la reforma de derechos humanos de junio de 2011 y la reforma de octubre, el 12 de octubre de 2011, de elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez. Nada más, bueno, a la Secretaría Técnica, que siendo de otra legislatura no se nos pase, porque creo que la reforma es la que vino a cambiar el paradigma de atención y que ha venido a modificar las actuaciones jurisdiccionales, administrativas y de política pública en materia de niñez. Y otro tema que pudiera pasársenos es el presupuesto con perspectiva de infancia. Así es. Desagregado, que es otro tema, nada más que cuidemos que podamos informar, porque como bien lo decía, senadora, pues México es un país punta de lanza, y yo estoy convencida que difícilmente, inclusive hasta Suecia, ha podido tener un cambio paradigmático como el que nosotros hemos logrado, y que no se nos pasa, porque además junto con UNICEF se logró esta pues gran trabajo y alcance de ir desagregando el presupuesto de atención a la niñez, en lo que pues es el tema más importante, el presupuesto, de dónde sacan los dinero, interés superior de la niñez del 12 de octubre de 2011 y la reforma constitucional de derechos humanos. De acuerdo, señora secretaria. No sé si la secretaria técnica de esta comisión tuviera alguna cosa que aclararnos. Con mucho gusto. Mayela. Muchas gracias, senadora. Sí, efectivamente, en la reunión que se han venido llevando a cabo junto con Secretaría de Relaciones Exteriores y junto con el sistema integral, bueno, lo que se nos dijo es que a México se le invita. UNICEF propone a México, a partir del gran avance que se tiene con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es el gran avance que UNICEF identifica a nivel nacional, y por lo cual dice México es acreedor a poder participar, y a raíz de la ley, bueno, y que está el proceso de implementación, cuáles son estos avances que se han venido haciendo a partir también de la observación que hace el Comité de los Derechos del Niño, con las observaciones que emite el año pasado. Y lo que se está proponiendo es entregar un documento a partir de las observaciones que hace el comité el año pasado, basados en estas observaciones, y decir cuáles han sido los avances en los temas específicos como castigo corporal, matrimonio en adolescentes, el tema de tauromaquia, todas las observaciones que hizo el comité, cómo el Poder Legislativo ha avanzado y cuáles son los compromisos que puede llegar a generar para poder cumplir con esta alianza, pero se está enfocando específicamente en el tema de violencia. El documento se ha estado trabajando junto con mesa directiva, el área de servicios parlamentarios, con el fin de tener información
formal para que se pueda entregar de manera puntual y precisa, y además institucional a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les haremos llegar el documento que se ha venido trabajando, porque además es un documento que nos tiene ciertas especificaciones por parte de Relaciones Exteriores, y que bueno, ustedes puedan ver si está enriquecido y si están observadas también las cosas que ustedes han propuesto con estos temas. Muy bien. Y aprovecho, se me está yendo algo. Sí, me queda claro que va encaminado al tema de violencia, pero también incorporar la reforma del 73 constitucional. Si no hubiéramos avanzado porque además es el preámbulo, es la base, es el sustento que nos permite estar hoy en la Ley General, que hayan aprobado la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue la reforma del 11 de junio 2011, que fue la reforma del 12 de octubre del Interés Superior de la Niñez, que esa nos cambió el paradigma de atención a la niñez, y la reforma del 73 constitucional, porque esa reforma nos permitió tener un piso mínimo y facultar al Congreso para poder hoy tener una ley general. Si no, la iniciativa del presidente hubiera sido primero reformar el 73 y luego la ley general. Haber tenido esos avances, esto es una construcción de tiempo que nos va a permitir poder decirle al mundo pues cómo hemos venido trabajando para construir. La reforma del 73 también tendría que estar incorporada, que nos lleva a este gran avance de la Ley General de Niños y Niñas, que hoy pues nos permite ser un país reconocido e invitado en nuestra calidad de avances. Muchas gracias, María. No, al contrario, muchísimas gracias, secretaria senadora Yolanda. Realmente, pues con todas estas explicaciones queda que yo creo que más claro lo que es nuestro trabajo. Y bueno, pues si no hay más asuntos previstos en esta sesión, pues damos por concluida y les informo que la fecha de la próxima reunión ordinaria se les hará llegar con antelación a sus oficinas. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenida y a seguir trabajando. Gracias, senadoras, por su atención y muchas gracias. Gracias.